Ren y Stimpy es una caricatura que nunca vi. Sus años de gloria en la televisión se dieron cuando aún no nacía. No me tocó ni siquiera las repeticiones en TV abierta o las múltiples compras de licencia para exhibirse en canales para adultos. Para mí, las caricaturas no podían ir tan lejos. Está bien, sí lo admito, habré visto pedazos de un episodio en MTV, pero esa era la versión para adultos que más tarde platicaré. Pero en sí, la obra maestra de un famoso animador como lo es John Kricfalusi, la que mostró sin miedo el humor escatológico como piedra angular de la animación noventera y definió los gustos de una generación adicta al grunge y en contra de las buenas costumbres familiares, empezó sin duda con las aventuras de un perro chihuahua y un gato. En 1934, la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos, por sus siglas en inglés MPAA, daría a conocer una serie de estrictas reglas de censura para el cine y la animación, llamada Motion Picture Production Code, o también llamada Hays Code, debido a su principal promotor, el republicano William Hays, y quien aboga en prohibir de manera rotunda características, acciones y cualquier otro comportamiento que fuera en contra de las buenas costumbres del gringo conservador. Temas como la violencia o la sexualidad tenían que ser omitidas o en su defecto reducidas en lo mínimo. También había otras que eran irrisorias a más no poder, tales como prohibir ciertos tipos de baile o determinados elementos cotidianos de la casa. Y evidentemente existía cierta resistencia por parte de muchos que preferían meter de manera subliminal sus mensajes con tal de que los rectos hombres de Washington no se metieran en su creativo. Por ejemplo, Alfred Hitchcock insinuaría en la escena final de su película North by Northwest que los protagonistas están teniendo relaciones sexuales con ese nada sutil tren entrando a un túnel. Era obvio que factores como la competencia extranjera y los cambios de paradigmas de las nuevas generaciones terminaría con la vigencia de este código y siendo reemplazado por otra cuyas leyes resultaron más laxas. Una de esas personas, un animador canadiense que empezaba su carrera, sería uno más que recordaría esa época donde las limitaciones creativas eran parte del quehacer diario. John Kricfalusi empezó trabajando para Filmation Studios, una importante casa de animación de la época por caricaturas que marcarían un hito como He-Man, She-Ra, El Gordo Albert, la serie animada de Star Trek y Flash Gordon, Los Cazafantasmas, el show de Archie, pero que a pesar de la relevancia de la misma, John K. no parecía gustarle esa manera de hacerse las caricaturas. La animación de Filmation era de bajos presupuestos, animación limitada e historias que no se arriesgaban en realidad. Para Kricfalusi, su llegada a este lugar para nada fue la cúspide, pues estaba convencido que la animación aún no alcanzaba su máximo. No fue sino hasta que el emblemático animador Ralph Bakshi lo doctrinara en una nueva forma de ver este mundo, cuando la visión de John K. por fin aterrizaría. El verdadero mundo animado no se encontraba en lo que ofrecían casas animadoras reconocidas, estaba en el submundo donde Bakshi se movía, realizando películas del género Blaxploitation, de las sátiras sociales y fuera del miedo al escrutinio conservador. El inicio de la animación para adultos estaba frente a Kricfalusi. El problema, que no importaba qué proyecto quisiera realizar, sería imposible de vender en la TV dominada completamente por ofertas animadas para niños. La primera oportunidad del dúo para inmiscuirse en el mundo televisado fue en el año 1987 con un remake de una famosa serie llamada Mike the Mouse o Super Ratón. Esta en un principio había surgido como una parodia a Superman, pero sus tiras cómicas pronto le darían la oportunidad de debutar tempranamente en 1947 con una serie animada que pasaría sin mucho éxito. No sería sino hasta que Bakshi propondría una nueva serie para la cadena CBC cuando realmente el mundo empezaría a conocer a Super Ratón. Kricfalusi fue director creativo de muchos episodios y su claro estilo empezaba a dar sus primeros indicios con estos capítulos, y en este mismo empezó a contrastar con el de la antigua serie de los 40. Pero la estética no lo era todo. Bakshi y compañía estaban dispuestos a darle un tono mucho más atrevido a la misma, lo que propició que pronto los televidentes ya no fueran solamente niños, sino adolescentes y adultos. A pesar de esto, la caricatura no pasaría por controversias en sus primeras transmisiones, incluso aprobando una segunda temporada debido al éxito alcanzado. Pero al final, lo que pudo haber significado el mayor referente a la animación ochentera, acabó. El 31 de octubre de 1987 se emitiría un episodio titulado The Little Tramp, y la controversia se desataría en una escena menor a 5 segundos, donde aparentemente el protagonista estaría inhalando lo que parece una especie de polvo.
Si bien es cierto que aquellos que vieron completo el episodio saben que en realidad se trataba de los pétalos de una flor pulverizados siendo olidos, los sectores conservadores solo necesitaban de esa fracción para argumentar que se trataba de una clara referencia al consumo de drogas. A pesar de ser desmentido e incluso la CBC estuvo en todo momento por parte de Bakshi y su equipo, al final el daño ya estaba hecho. La serie tuvo que ser cancelada para evitar que siguiera creciendo tal borlote. La American Family Association encabezaría esta protesta y, no contentos con el resultado, todavía pedirían que Ralph Bakshi fuera despedido. Esta clase de lo que probablemente John K. denominaría como injusticias marcaría para siempre a sus próximos proyectos. A partir de ese momento ya no dejaría que ningún taimado productor le dijera qué hacer. John Kricfalusi es considerado por muchos el padre de la irreverencia animada, no solo por ser el primero en mostrar varias de las cosas que hoy en día hasta parecen normales en muchas producciones animadas, sino porque se atrevió a hacerlo todavía en una época donde el dibujo de un trasero y un moco eran lo más vulgar que pudiera verse. Su liderazgo sin querer daría vida a otras producciones como la de Mike Judge como animador, que probaría suerte con una serie, Beavis and Butthead, quien se convirtió en la primera caricatura de la barra animada de MTV. Una protagonizada por un dúo de adolescentes estúpidos adictos al sexo y a la televisión. Los dúos animados parecían ser algo que le llamaba la atención a John K. Años atrás tuvo la oportunidad de trabajar en una serie infantil llamada Las Nuevas Aventuras de Vinny y Cecil, pero que rápidamente fue cancelada al no gustar la manera en la que Kricfalusi estaba llevando la serie. Este primer intento lo llevaría a pensar una y otra vez en una serie protagonizada por dos personajes, con temperamentos distintos, pero que ambos propiciaran una química simplemente interesante. Durante este tiempo, Kricfalusi junto a otros colegas como Bob Camp, Gene Smith y Lyle Naylor, quienes al igual que el primero ya habían experimentado esa primera decepción artística a trabajar en grandes estudios, fundarían en el año 1989 un estudio de animación que marcaría escuelita y cuyo estilo de dibujo sería fácilmente distinguible para una generación, Spunko. Al principio ideado personalmente para realizar proyectos mientras se seguía trabajando en otros estudios, terminó absorbiendo completamente el tiempo de los involucrados cuando los primeros trabajos empezaron a llegar. El lugar, instalado en el número 5625 de la avenida Melrose en Los Ángeles, parecía todo menos un estudio de animación. Varias personas que pasaron por ahí lo describieron como un lugar sucio la mayor parte del tiempo, húmedo y que más bien parecía como una prisión. Amy Harmon, columnista del New York Times, visitaría Spunko en 1997, mencionando desde su primera impresión que, desde la sede no del todo subterránea de Spunko, es un edificio anodino, justo al oeste de las imponentes puertas de hierro de los estudios Paramount. Pero que al final eso era lo de menos, estaban viviendo el sueño, se sentían los rockstar de la nueva era de la animación estadounidense. Pronto, trabajar en Spunko se había convertido en el deseo de muchos aspirantes, no solo porque tenían completa acción creativa de plasmar sus ideas. Incluso podían adornar sus lugares de trabajo como les diera en gana, algo poco usual en oficinas, y lo mejor de todo es que estaban laborando mano a mano con uno de los grandes ídolos de las caricaturas noventeras. Incluso algunos acérrimos creyentes estaban convencidos de estar al lado del próximo Walt Disney. Nickelodeon, un canal de televisión infantil, presentaría en 1991 su barra de animaciones originales llamada Nicktoons, en un intento para no depender de las compras de licencias de exhibición. Es así que las primeras caricaturas como Doug, The Rugrats y John K, al ver esa oportunidad en un anuncio del periódico, no dudaría en lanzarse para vender su idea a los taimados productores del canal. Muchas personas en Nickelodeon recuerdan ese día. Un hombre, en lugar de explicar de manera mundana el piloto de su proyecto de caricatura, lo estaba actuando. Varios de alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo y fueron directamente a la sala donde John K explicaba mediante gritos, saltos y golpes autoinfligidos lo que parecía ser la caricatura más divertida jamás hecha. Por fin su dúo dinamita había nacido. Kricfalusi se inspiraría en una foto titulada simplemente como New York del fotógrafo Elliot Errant, donde parecía un chihuahua. Al hombre siempre le dio risa la cara de este animal, con los ojos saltones y su aparente agresividad innata. Además, pensó en el actor Peter Lorre y la energía que este transmitía en sus filmes para dotar el temperamento de Ren. Mientras que la búsqueda de caracterización de Stimpy no resultó ser tan compleja. Kricfalusi se habría inspirado luego de ver el corto animado A Grow Some to Some,
donde salían un par de gatos narizones. La idea había encantado a los productores y más pronto que tarde, la creación de Jon K. de Ren Stimpy Show fue el tercer Nicktoon que daría la vida a esta nueva etapa del canal. Por fin tengo el control de su televisor. ¿Están escuchándome? Tendrás capítulo tras capítulo del Chihuahua y el felino que mejor se llevan en todo el mundo. Veré la televisión. Me ayudará a relajarme. Hay que mencionar que John Kricfalusi fue quien dirigió personalmente todos los episodios de la primera temporada. De cierta manera, él tenía que sentir que toda la producción seguía en sus manos, pues como filosofía del creativo debía estar involucrado el mayor tiempo posible. Spunko se había convertido en su hogar, y era de esta manera que se sometía a titánicas horas de trabajo. Pero a pesar de todo eso, en teoría, permitía que cada quien desarrollara su área como quisiera. Los títulos iniciales de cada segmento representaban autenticidad creativa. Una de las características que resaltó Ren Stimpy como una caricatura única fue la manera en la que se repartían sus segmentos, entre una especie de comerciales que más bien parecían una crítica burda del consumismo. Algunos como el de Tronco, que satirizaba cómo la televisión podía vender cualquier basura a las susceptibles mentes infantiles solamente con una publicidad bien elaborada. Además, los múltiples rompimientos de la cuarta pared también parecían algo que pocas veces se veía en una caricatura, y que de hecho llevaría a Nickelodeon en posteriores trabajos a establecer como una norma que ningún personaje podía darse cuenta que era una animación. Tanto Ren como Stimpy se despedían de la audiencia tal y como lo haría, digamos, un programa infantil más apto como Plaza Sésamo, pero eso poco le importó a Nickelodeon, confiaba en el éxito que estaba teniendo Spunko. De los tres primeros Nicktoons, aquel que cosechó mejores resultados fue evidentemente Ren Stimpy, llegando a una media de 2.5 millones de espectadores en su primer episodio. El éxito lo llevó rápidamente a convertirse en la imagen del canal, protagonizando comerciales y juguetes. El rotundo éxito llevaría a la competencia a intentar lucrar con copias que morirían en su primera temporada. Cartoon Network sacaría en 1993 Two Stupid Dogs, de la mano de Hanna-Barbera, y Disney con lo que sea que haya sido esto. Spunko estaba viviendo una era donde el humor podía explotarse como nunca, una sociedad estadounidense que permitía que animación, con toda libertad, pudiera burlarse de un expresidente. George Bush recibió ese homenaje por parte del equipo creativo de Los Simpson, luego de declarar que la familia americana tenía que parecerse más a los Walton, una serie de la televisión que seguía la vida de una familia de principios del siglo XX, y menos como a una familia amarilla. Esta nueva era ya no pertenecía ni a los políticos ni productores, pertenecía a John Kricfalusi, y este no lo supo aprovechar. Nickelodeon había ordenado una segunda temporada, y fue aquí donde los problemas comenzaron. Para empezar, la primera había contado con 6 episodios, pero ahora la cadena pedía tener listo el doble. Hacer una docena de episodios era para Spunko un trabajo realmente difícil, tomando en cuenta la alta calidad de la animación y las pocas manos que había en el estudio. Los colores que por decreto de Jon K tenían que ser brillantes y conllevaba más horas de trabajo. Pronto se convirtió en un foso de ira, frustración y trabajos retrasados. Nickelodeon empezó a desesperarse. Por su parte, presionaban al estudio para tener listos los episodios antes de su día de estreno, y fue así que empezaron a perder la confianza en un estudio externo para su barra animada. Incluso los mayores referentes de la animación, los Tiny Toons de Steven Spielberg o Los Simpson, se burlaban en sus respectivos shows sobre este tema al respecto. No está listo el video. Cuando la temporada 2 llegó, las expectativas no podían estar más altas, entre el público, entre los productores y sobre todo para Kricfalusi, que decidió subir un poco el tono de su show con tal de sentirse todavía fuera del control de Nickelodeon. Realmente es un gran cambio la temporada 2 a comparación de la primera. Todo aquello transgresor que caracterizó por años a la caricatura nace desde esta. En el episodio El dolor de muelas de Ren es la primera vez que se ve de manera tan explícita escenas entre lo doloroso y escatológico, debido a que Ren no se lava los dientes. El chiste recurrente es mostrar un primer plano con un dibujo detallado de lo asqueroso que están, rematando con una lenta y agónica escena donde se arranca una por una las encías. Esto solo sería el comienzo de una larga lista de esta clase de imágenes que terminaron con volverse un clásico en el humor de muchas posteriores acreedoras al trono que dejó Ren y Stimpy. En el episodio El primo de Ren, el susodicho y Stimpy reciben de visita a Sven, quien resulta una copia del gato, y ambos como uña y mugre hacen estupideces a lo largo de todo el segmento. Sin embargo, la escena final de Ren volviendo a casa y encontrando el desastre que dejaron lo lleva a tal largo y tendido diálogo donde de manera detallada explica cómo los castigará. Un diálogo que al final quedó en el corte final, pero que nuevamente dejó una observación negativa por parte de Nickelodeon y tenía que ver mucho con el personaje de Ren.
En el episodio Hombre Tostadas en Polvo es protagonizado por un superhéroe que tiene cara de pan tostado. La gracia de este segmento es la manera antiheroica en la que actúa realmente, como derribar un avión de pasajeros con tal de salvar un gatito, un chiste que gustará menos al gringo de la actualidad. Dejar morir en una explosión a su archienemigo cuando en un inicio parece que lo rescataría. Y por último, pues echarse un pedo a la comida de nuestros protagonistas para que tenga el sabor que tanto lo caracteriza. Por si no fuera poco lo atípico de ese segmento, varios padres de familia se quejarían por la aparición del Papa y que en posteriores retransmisiones tuvieron que modificar el diálogo para que se refirieran a él únicamente como el señor del sombrero. Y para culminar lo polémico del Hombre Tostadas en Polvo, culmina el episodio quemando la Carta de Derechos y la Constitución estadounidense. Los padres no estaban contentos con que sus hijos vieran esta caricatura, y esto de a poco empezó a atraer a otro público que disfrutaba Ren y Stimpy, audiencia juvenil y adulta, cosa que nuevamente puso a Nickelodeon en un dilema sobre a qué audiencia quería apostar, y para garantizarla a la infantil, tenía que poner un fin a John Kricfalusi. La gota que derramó el vaso fue el episodio El mejor amigo del hombre, que directamente fue baneado de toda transmisión. Incluso trabajadores de Spunk opinaban que se trataba de un episodio que rebasaba los límites. Este significa la primera aparición de otro de los personajes estrellas de John K., George Liquor americano, una parodia extremista al estadounidense que no puede decir su nombre completo sin mencionar que es americano, un personaje que más tarde usaría para representar a los republicanos como Trump, pero en el presente era un hombre adicto al prestigio y que en un episodio que fungiría como secuela del episodio en cuestión, él mismo se postula para competir como perro. En El mejor amigo del hombre, George decide adoptar a Ren y Stimpy y en todo el segmento son unos largos y tendidos intentos por parte del primero para convertir al dúo protagonista en perros educados, desatando el hartazgo de Ren y concluyendo dándole una golpiza lenta y dolorosa con un remo. Este episodio fue la clara evidencia que necesitaba Nickelodeon para despedir a Kricfalusi. Este se defendería arguyendo que se trataba de caricaturas y no personas, y por lo tanto podían ser maltratadas, golpeadas e incluso deformadas, y no pasaría nada porque volverían a su status quo. Esa era otra cosa, a los productores del canal no les gustaba el personaje de Ren, y como este abusaba de Stimpy en cada ocasión. Decían que el personaje podía darle miedo a los niños, aunque Kricfalusi respondió ante esto que en realidad las expresiones estaban inspiradas en el actor Kirk Douglas y además en su padre. John Kricfalusi declararía en el documental Happy Happy Joy Joy del año 2020 que además de personas del cine como Peter Lorre y Kirk Douglas, el personaje de Ren también estaba inspirado en su padre. Constantemente perdía los estribos, un hombre recto que nunca creyó en el sueño de su hijo, un amante de los cómics y las caricaturas, de ser animador. En el episodio número 11 de la temporada 2, Visita a Anthony, sale un hombre que si no es por apariencia, si es por esencia una proyección del padre de John K. El padre del susodicho odia a Ren y Stimpy y les da un largo y tenebroso sermón sobre lo que sí es un trabajo. Quizá la relación esquizofrenizante con su padre, la constante presión por la cual él mismo se sometió para validar que su profesión soñada realmente la estaba logrando, lo llevó a no aceptar que Nickelodeon lo había despedido de su propia creación. Él declararía que era como haber perdido a sus dos hijos en un divorcio. En la misma entrevista que le realizaron en el New York Times en 1997, se menciona: ¿por qué odio Hollywood?, dice Kricfalusi con la mayor gravedad posible mientras está sentado detrás de su escritorio, bajo grandes muñecos de los tres chiflados y mirando a través de los marcos de cuerno de sus gafas de gran tamaño. Es un montón de escoria, está muerto, porque Hollywood no permite la creatividad, y en internet ya no tienes que ser esclavo de los distribuidores. El hombre encontraría a través de series en el nuevo modelo comunicativo una respuesta, pero antes de llegar a eso, su presente aún tenía mucho que decirle. Kricfalusi era todo menos una víctima de las circunstancias. Resulta que Spunko no era el idílico lugar a donde iban a caer los futuros creativos de la animación, era más bien un infierno, debido a la presión de Nickelodeon para que la temporada 2 sea una realidad y el constante perfeccionismo de Kricfalusi. Varios trabajadores empezaron a resentirlo. De manera anónima, uno de ellos realizaría un dibujo en el que describiría su estadía por el estudio. Trabajar en Spunko apesta. John K. terminó sometiendo a sus trabajadores al mismo modelo que él mismo se sometía: pasar más tiempo en la oficina y menos durmiendo. Según se cuenta, constantemente el hombre pedía que los episodios se reescribieran porque no los consideraba graciosos. Kricfalusi revisaba todo el material de manera personal y nadie abandonaba el estudio hasta que él diera el visto bueno. La llegada de Bob Cam representó un alivio para los trabajadores.
Después del despido de Craig Falusi, Nickelodeon mudó al resto del equipo responsable de Ren y Stimpy de Spunko a un nuevo estudio propiedad del mismo canal llamado Games Animation, donde también se producía el resto de Nicktoons. Hay una clara evidencia con las subsecuentes temporadas, pero todavía conservando cierto humor del pasado. La razón era que Bob Camp había logrado emular a la perfección la esencia que hacía a la caricatura ser Ren y Stimpy. Nadie en la audiencia notó la diferencia. El Spunko, sin sus 2 estrellas, se dedicó a sobrevivir por años mediante comerciales. Nickelodeon, en un acto de piedad, le devolvería a Craig Falusi los derechos del personaje George Liquor. Era en definitiva un personaje tan desagradable que no hubo resistencia en desprenderse de él. John K. lo retomaría como nuevo ícono de Spunko y tuvo la idea de hacerlo protagonizar una serie llamada The Goodman George Liquor Program en 1997. La animación pecó de mala debido a que se optaría por utilizar a la herramienta Flash y el público también resultó limitado al ser subido a Internet, un primitivo Internet. Años subsecuentes lo volvería a intentar, pero no terminando de despegar un nuevo éxito. John Craig Falusi quizás se dio cuenta en ese momento que el éxito de Ren y Stimpy lo había devorado. Ya no existía el hombre que pretendía ser el nuevo ícono de la animación. Todavía seguía recibiendo cartas de fans y aspirantes que clamaban por una oportunidad para entrar en el medio. Craig Falusi conocería a una niña que con todo el cariño del mundo le mandaba cartas expresando lo mucho que le gustaban sus dibujos y dejando en claro que cuando ella creciera quería convertirse en alguien como su ídolo. Su nombre es Robin Beard. Una década después de su despido en el año 2002, Viacom, el conglomerado dueño de entre otros de Nickelodeon, contacta a Craig Falusi para que vuelva a las grandes ligas. Le piden producir un reboot de la serie que lo hizo famoso, pero esta vez una versión para adultos y con completa libertad creativa. La extrema versión se tituló Ren and Stimpy Adult Party Cartoon, y el resultado fue... Resulta que la magia del show no solo venía de la mente de John K., venía de todo su equipo. Ren and Stimpy Adult Party Cartoon resultó un fracaso rotundo. El canal Spike TV decidió solo transmitir 3 episodios de un total de 6. El resto igualmente desagradables, más el mejor amigo del hombre de la segunda temporada que Nickelodeon se negó a transmitir en su tiempo, fueron mandados directamente a DVD. El show resultó tan malo que incluso Billy West, voz original de Ren y Stimpy, se negó a participar. Los 6 episodios hoy en día se consideran el rebaño negro del legado de la caricatura. En Guardia y Retaguardia, el primero que se transmitió, recibió opiniones en su mayoría negativas debido al exagerado uso del humor escatológico. En Ren Busca Ayuda, el chihuahua decide ir al psicólogo y es durante la sesión cuando se nos revela que Ren desde la infancia ha sido un psicópata que encuentra la satisfacción torturando a otros animales. Perros Rabiosos 2 es la secuela a uno de los clásicos de la serie original, otra maraña de momentos asquerosos y poco divertidos. En Orgía Playera, el dúo decide ir a la playa y en todo el episodio no deja de haber desnudos gratuitos de personajes femeninos hipersexualizados. Los otros dos son más de lo mismo. En Stimpy Embarazado, la productora espera crear humor con algo como el maltrato a Stimpy mientras, vaya, se encuentra encintado. Craig Falusi expandería las características de los personajes, haciendo por ejemplo a Stimpy abiertamente homosexual, atraído por Ren y retratados como una pareja bisexual. La serie original decidió solo dar unos pequeños indicios de este hecho en episodios específicos, pero el hecho de convertirlos en una pareja en esta nueva versión no sirvió para otra cosa más que crear humor mediante una simbiosis tóxica y una serie de situaciones de doble vínculo. 2 años después de la cancelación, Spunko cerraría sus puertas. El fin de Craig Falusi había llegado. Nuevos animadores como Stephen Hillenburg acapararían la atención del público infantil con un humor inspirado en su trabajo pero con un mejor balance que era del agrado de Nickelodeon. Su creación, Bob Esponja, se convertiría en el mayor éxito que haya tenido Nickelodeon, tan querido por distintas generaciones que hasta el día de hoy es fácilmente identificable, atemporal y consumido. Mientras los tiempos se movían y poco a poco este hombre acababa en el olvido, pronto sus errores del pasado lo sacarían a flote una vez más, y esta vez parecería la última. Robin Beard, como muchos niños de los 90, quedó maravillada por la caricatura Ren y Stimpy. Llevaba meses manteniendo comunicación con John K. mediante correspondencia. Ella no podía creer que había llamado la atención de quien era su máximo ídolo,
y que este no solo la alentaba a continuar con su sueño de ser animadora, sino que la recompensaba mandándole paquetes con juguetes y equipos de arte. Él llegó a visitarla hasta Tucson, Arizona, se inmiscuyó en su vida y esperaba que ella también lo hiciera con la suya. Cuando ella estaba en un 10º grado, John K., de 39 años, la invitó a visitar el estudio de Spunko en Los Ángeles. Robin guardaría por años el trauma de aquel día. Cuenta como Crick Falusi le tocó el pubis por encima del pijama que tenía. En 1997 ella volvería con 17 años a Los Ángeles como una pasante de Spunko, y que a cambio de tener relaciones sexuales con él, le prometería pagarle la universidad, y tras la graduación empezaría a trabajar en Spunko. Ella le creyó. John K. la haría su novia, y ella, entre la confusión, el miedo y el temple congelado, no pudo darse cuenta del lugar en el que se encontraba. Decidió abandonar para siempre su sueño de animar y regresó a Tucson simplemente para huir de aquel hombre tenebroso. Otra chica también sería víctima de las acciones depravadas de Crick Falusi. Katie Rice, también menor de edad para el momento del acoso, relataría los momentos en los que el hombre intentó coquetearle o mandarle cartas con extraños mensajes como "apuesto a que no tramas nada bueno, como yo". Pero quizás lo peor que recuerda Katie habría sido aquella ocasión en la que estaba sosteniendo una llamada telefónica con Crick Falusi y escuchar atentamente cómo este al otro lado de la línea se estaba masturbando. Katie Rice también quería ser una artista atraída por falsas promesas del hombre, y claro que al igual que Bird, tuvieron la oportunidad de trabajar por lo menos un tiempo en Spunko. Lo cierto es que sus esperanzas se vinieron abajo cuando descubrieron el tipo de hombre que en realidad era su mayor admiración. El amargo recuerdo de sus pasados fue guardado por mucho tiempo porque simplemente les tocó experimentarlo en una época donde una voz que acusaba de acoso era fácilmente silenciada con el poder mediático que suelen tener los perpetradores del crimen, hasta el año 2018, cuando las redes sociales harían viral el hashtag #MeToo. Robin Bird declararía para el portal de noticias de BuzzFeed: "Arruinó buena parte de mi infancia y mi juventud. Me provocó estrés postraumático y me obligó a cambiar de carrera, dejando mi vida 10 años o más atrás". Él es un abusador en el sentido de que te atraerá a una relación con él y luego te dirá quién debes ser y qué quiere de ti. Todo el mundo necesita saberlo. ¿Dónde está ahora John K.? ¿A quién le importa? I'd love to tell Robin in person. If she watches this, give me a call, please. En 2020 reaparecería como un entrevistado más del documental Happy Happy Joy Joy, en el que busca el perdón de todas aquellas personas que hirió en el pasado, pero al menos es mejor para que lo que compete su obra más conocida y única, que deje las cosas tal y como son. Ren y Stimpy dio un fuerte impulso para que otras cadenas empezaran a probar proyectos extravagantes y que estos ayudaran a impulsar la desaparición del estigma a la animación para adultos televisada. Nuevas mentes como Mike Judge, Everett Peck y Trey Parker a formar una nueva era. Larga vida al comandante Hawk y el cadete Stimpy. Uy, y así acaba el video de este mes, o ya 2 meses, ya no recuerdo muy bien, disculpen, estoy un poco enfermo, pero pues así me animé a hacer, pues a grabar los audios, bla 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 bla. Muchas gracias por ver, como siempre, esta parte la estoy diciendo sin guión, así que no sé qué decir, pero gracias siempre por el apoyo, cuídense y vean los comerciales completos para que me den más money. Cuídense, los quiero, bye.